Muy bien. Entonces les digo, comenzamos con eh, nuestra segunda parte del Alto Renacimiento. Y quiero recordarles de un personaje que vimos en clases anteriores, que es este Federico de Montefeltro, el duque de Urbino, que fue un humanista y un gran mecenas del arte. Vamos a recordarlo a través de este magnífico retrato que le realizó Piero de la Francesca. Sin embargo, el esplendor artístico de Urbino no se limitó únicamente a Federico de Montefeltro. Su legado fue continuado y fue expandido por su propia familia y por la dinastía sucesora que fueron los de la Rovere, quienes mantuvieron a la ciudad como un centro de vanguardia cultural durante el Renacimiento. El hijo de Federico, Guidobaldo de Montefeltro, fue el último duque de la dinastía Montefeltro en Urbino. Aunque su salud era frágil y su mandato estuvo marcado por la agitación política, mantuvo a su corte como el centro intelectual más refinado de Italia y se centró en preservar y elevar la excelencia humanista de Urbino. Guidobaldo fue discípulo de grandes mentes como el matemático Luca Pacioli, a quien vemos aquí retratado en esta tabla de Jacopo de Barbari. Algunos críticos creen que quien acompaña a Pacioli en este retrato es justamente Guidobaldo. Sin embargo, no está documentada su presencia, pero además es un poco diferente al retrato que acabamos de ver, que sí se sabe que es de Guidobaldo. Hacia 1488, Guidobaldo se casa con Elisabetta Gonzaga, la segunda hija de Federico I Gonzaga y Margarita de Wurtelbach, marqueses de Mantua. Su hermano era Francisco II Gonzaga y la pareja no tuvo descendencia porque Guidobaldo era impotente. Sin embargo, Elisabetta se negó a pedir la nulidad del matrimonio y de hecho cuidaba de Guidobaldo por sus enfermedades. Después de la muerte de este, ella rechazó volver a casarse. La educación de Elisabetta la llevó a una vida en compañía de algunas de las mentes más grandes de la Italia de finales del siglo XV. Su corte atrajo a escritores, artistas y eruditos. Bueno, ella estaba emparentada justamente, era una Gonzaga, por lo tanto era cuñada de Isabel de Este, que era una influyente mecenas renacentista y una figura política. Y Elisabetta fue conocida además porque era una gran amazona, asistía con frecuencia a cacerías en el campo alrededor de Urbino. La vida de Guidobaldo no estuvo exenta de tragedias. En 1502 fue desposeído temporalmente de su ducado por César Borgia, viéndose obligado a huir para salvar su vida. Logró recuperar su estado tras la muerte del Papa Alejandro VI, que recordemos era Rodrigo Borgia, el padre de César Borgia, pero al no tener herederos directos con su esposa Elisabetta Gonzaga, entonces adoptan a su sobrino Francesco María I de la Rovere y con ello aseguraron que el esplendor de Urbino continuara bajo una nueva dinastía. Guidobaldo de Montefeltro es recordado por representar el ideal del príncipe culto que valora la gracia y la inteligencia como virtudes supremas de la civilización. Durante el reinado de Guidobaldo llega a Urbino Baltasar de Castiglione,
Aquí vemos un retrato suyo, un noble cortesano, diplomático, escritor humanista mantuano. Y en esa época, la vida social y cultural se concentraba por las noches en torno a la duquesa Elisabetta Gonzaga, que debido a la mala salud del duque a menudo se retiraba temprano a sus aposentos. Castiglione quedó fascinado por la mezcla del rigor intelectual, por la elegancia y la ligereza que se respiraba en esas reuniones del palacio ducal. Inspirado en esas veladas, escribió su obra más importante, El cortesano. En esta obra describe el ideal de vida del Renacimiento y propugna un modelo de caballero que responde a las inquietudes y a la visión del mundo que se tenía en esa época. El caballero perfecto debía ser experto en las armas y las letras a la par, saber conversar y tratar con sus semejantes, especialmente con las damas, y tañer algún instrumento musical. Casi todos los personajes de su libro están inspirados en personas reales y amigos de Castiglione. El autor sitúa la acción de la novela en marzo de 1507 durante 4 noches de tertulias. Hizo cristalizar en papel las conversaciones y el espíritu de una corte que para él representaba la máxima perfección humana. Se inspiró en los diálogos de Platón y Cicerón, pero los adaptó al ambiente relajado de Urbino. En lugar de un aula, el conocimiento se transmite en un salón entre bromas, juegos de sociedad, debates sobre si el cortesano debe ser más diestro en las armas o en las letras. Y aunque vivió sus años con intensidad, Castiglione escribió y pulió el libro mucho después, cuando la corte de Guidobaldo ya había desaparecido y muchos de sus amigos habían muerto. El libro es, en esencia, un homenaje nostálgico a una edad de oro que Castiglione consideraba irrepetible. Uno de los artistas protegido de los duques de Urbino fue Giovanni Santi, un intelectual polifacético que se ganó su lugar en la corte gracias a su habilidad para combinar la pintura con la literatura y la organización de eventos cortesanos. Giovanni nació en una familia de comerciantes acomodados y antes de dedicarse plenamente al arte, trabajó en el negocio familiar, lo que le dio una visión práctica y habilidades sociales que le serían muy útiles en la vida palaciega. Estudió bajo la tutela del gran Piero de la Francesca, de quien aprendió el dominio de la luz y la perspectiva. Y también estuvo influenciado por Melozzo da Forlì y los pintores flamencos que Federico de Montefeltro llevaba a Urbino. Giovanni Santi, además de pintor, era un hombre de letras. Escribió la Crónica Rimada, un extenso poema épico que celebraba las hazañas militares y virtudes de Federico de Montefeltro. Este gesto literario fue clave para ganarse la confianza y el favor personal del duque. En la corte era como un director artístico. Además de pintar, diseñaba los decorados y escribía los textos para las mascaradas y los festivales del palacio, con lo cual se convirtió en una figura indispensable para la vida social de Urbino. Bajo el mando de Federico de Montefeltro, Giovanni se convirtió en el pintor oficial, posición que mantuvo y consolidó con Guidobaldo. Fue tan respetado que la propia duquesa Elisabetta Gonzaga lo recomendaba a otras cortes influyentes,
como por supuesto la de los Gonzaga en Mantua. En lo que se refiere al espacio pictórico, las obras de Santi suelen combinar la influencia de la escuela de Umbría con detalles del arte flamenco. Esta obra que vemos aquí en la imagen, que actualmente se encuentra en la Galería de las Marcas, ubicada dentro del Palacio Ducal de Urbino, fue realizada por Santi para la capilla de la familia Buffi en la iglesia de San Francisco en Urbino. La tabla nos muestra a la Virgen con el niño en el trono, rodeada por 4 santos clave: San Juan Bautista, San Francisco, San Jerónimo y San Sebastián. Y en la parte inferior, Santi incluyó a los miembros de la familia Buffi arrodillados. Aunque la tabla se trasladó al museo en el siglo XIX para su conservación, la iglesia de San Francisco sigue siendo un lugar de peregrinación para los amantes del arte, ya que ahí se encuentra la tumba de Giovanni Santi y de su esposa Maya Sciarla. Esta obra de Santi es magnífica, es considerada su obra maestra, en la que combina una escena de conversación sacra o sacra conversación con el tema de la resurrección. Muestra una notable influencia, como podemos ver, de Piero della Francesca en el uso de la perspectiva. Crea un espacio arquitectónico profundo que parece una extensión real de la capilla. La obra se divide en 2 partes. En la parte inferior encontramos entronizados a la Virgen con Cristo Niño, rodeados de santos que de inmediato reconocemos. A nuestra izquierda, en primer plano, está San Pedro y a su lado San Francisco de Asís. A nuestra derecha está San Juan Bautista y a su lado Santo Domingo. Y a los lados de la Virgen con Jesús están esos ángeles músicos. Y en el luneto superior, Santi pinta una vibrante escena de la resurrección. Noten esos soldados durmiendo en un primer plano que muestran un estudio anatómico avanzado para esta época, y la paleta de colores clara típica de la escuela de Umbría que nos recuerda esas obras de Piero della Francesca. De hecho, en esta obra, Santi logra sintetizar justamente esa perspectiva y esa luz cenital de Piero della Francesca con la elegancia del Perugino y el realismo de los pintores flamencos que frecuentaban la corte de Urbino. Es una obra realmente sensacional de Giovanni Santi, que se encuentra ahí en la iglesia de Santo Domingo en Cagli. Otra imagen interesante de Giovanni Santi es esta en la que vemos al Cristo sentado en el borde de su sarcófago, mostrando las heridas de su pasión. Los 2 ángeles que lo sostienen tienen la función simbólica de invitar al espectador a la compasión y a la meditación religiosa. En esta composición se percibe nuevamente la influencia de la pintura veneciana y la de Umbría. Santi utiliza una luz clara y una delicadeza en los rostros de los personajes. Es un excelente ejemplo de cómo el artista actuó como un puente artístico en la Italia del siglo XV, uniendo las innovaciones del Renacimiento con una profunda espiritualidad. Llama la atención el formato, o sea, la manera en que están representados los personajes, pero eso obedece a que la obra originalmente estaba pintada sobre tabla y fue transferida al lienzo. Seguramente
estaba muy dañada, tenía algún ataque biológico porque los bordes originales estaban muy dañados. De hecho, la imagen aparece recortada en todos sus ángeles estaban completos, entonces Cristo estaba más alejado, con lo cual eh, lo vemos extraña la manera en que está representado, pero es por eso ha perdido esa idea original del artista al ser. De esta misma época, es un poquito, 2 años antes, realizó esta hermosa obra de la Virgen con Cristo Niño. Es una imagen que destaca por su atmósfera de serenidad y de ternura. Vemos a la Virgen que aparece inclinada sobre Jesús que está dormido, formando con su cuerpo una diagonal que se equilibra justamente con la posición de Jesús, que descansa sobre un cojín rojo colocado encima de un alféizar, eh, como de piedra, como de mármol. El sueño del niño es un presagio de su muerte y el collar de coral que lleva al cuello simboliza la sangre que derramará durante la pasión. Aquí vemos nuevamente la influencia que tenía Santi tanto del arte veneciano como del flamenco. De hecho, a mí de inmediato me recuerda esas imágenes de vírgenes de Giovanni Bellini que vimos en clases anteriores. Una obra súper interesante es este fresco que Giovanni Santi realizó en el interior de su casa, en donde se muestra a la Virgen de perfil leyendo un libro mientras que Jesús duerme plácidamente en su regazo. La ternura de la escena y la delicadeza de los rasgos son extraordinarias. Es una obra de madurez del artista. Hay una leyenda local muy querida ahí en Urbino que sugiere que la Virgen es un retrato de su esposa Maya Sharla y que el niño dormido es su propio hijo. Aunque no hay pruebas documentales, esta idea añade una capa de emoción cuando la gente visita la casa de Giovanni Santi, que actualmente es un museo. La casa Museo Santi, también conocida como la casa natal de Rafael Sanzio, está ubicada en Urbino y efectivamente se dice que ahí nació uno de los grandes pintores del Alto Renacimiento. Y sí, es hijo de de Giovanni Santi y de Maya Charla. La casa en la que nació Rafael en 1483 se construyó en el siglo XIV y desde 1460 perteneció a la familia Santi. En 1637, el edificio fue adquirido por Mustio Odi, que era el arquitecto local, y en 1873 se convirtió en la sede de la Academia Rafael, que había sido fundada 10 años antes por Pompeo Gerardi, donde se promovían iniciativas y estudios sobre Rafael. El primer piso está amueblado con mobiliario de la época que nos da la idea de casa museo. Y en el mismo piso se encuentra un pequeño patio con pozo y una piedra donde seguramente se molían las piedras para los colores del taller de pintura. Hay obras expuestas, como podemos ver, que son copias de obras de Rafael, pero también hay un dibujo original del artista, hay otro dibujo de Bramante, Donato Bramante, que este arquitecto del cual también hemos hablado, que también es natural de Urbino.
Y también hay un conjunto de cerámicas de la región que son famosas en todo el mundo. Hasta hace poco tiempo, la figura de Giovanni Santi había estado absolutamente eclipsada por el talento de su hijo, en parte debido a Giorgio Vasari, que plantea en sus vidas que Santi renunció a continuar con la formación de su hijo como artista, ya que se veía incapaz de seguir enseñando a un muchacho tan precoz y de un talento tan notable. Esto presupone la falta de talento de Santi y que por esa razón puso en manos del perugino la educación del pequeño. Sin embargo, Vasari se equivoca, ya que Santi murió cuando Rafael apenas tenía 11 años, por lo que habría sido imposible darle una formación realmente profunda. Es verdad que Giovanni Santi tenía una gran admiración por el Perugino y que la influencia de Perugino sobre su alumno es evidente. Sin embargo, recientes estudios han encontrado una notable similitud entre los estilos del padre y el inicial del hijo. De esta manera quedaría demostrado que Rafael sí que se formó en el taller paterno, aunque la prematura muerte de Giovanni impediría su continuidad. Esta obra que hemos visto recién de la Virgen con el Niño de Santi, conservada en la National Gallery de Londres, y al lado derecho el retablo de San Nicolás de Tolentino, que es una de las primeras obras de Rafael, presentan idénticas soluciones técnicas ante diversos problemas pictóricos. Sobre todo, los estudiosos han encontrado que las carnaciones se ha utilizado el blanco de plomo, gracias al cual se consigue un efecto opaco muy característico. Giovanni Santi era muy dado a utilizar este pigmento y en esta obra lo mismo hizo Rafael. El taller de Giovanni siguió activo tras su muerte y aunque Rafael no les, permítame por favor. Aunque Rafael no se pudo hacer cargo de él por su corta edad, sí que parece que mantuvo el contacto con el negocio paterno que siguió marcando las pautas dentro del arte cortesano de Urbino durante cierto tiempo. En las últimas décadas se ha producido una reivindicación del valor de Giovanni Santi como artista. La traducción al italiano del ensayo Giovanni Santi y los frescos de Cagli de Austen Henry Layard de 1994, a cargo de Ranieri Barese de la editorial Nardini, así como la reedición del tratado Giovanni Santi de J. D. Pasaban del mismo año, han permitido conocer mejor la obra y el legado de este artista que fue olvidado durante mucho tiempo, incluso en su patria. A la muerte de Giovanni Santi, hubo una figura clave en la transición artística de la corte de Urbino. Me refiero a Timoteo Viti, también conocido como Timoteo de Urbino. Su papel fue tan relevante que no solamente asumió los encargos inacabados de Santi, sino que se convirtió en una de las influencias más directas y tempranas de un joven Rafael. Formado en Bolonia, en el taller de Francesco Francia, tenía un estilo delicado y un gusto por formas suaves y poéticas. Cuando regresó a Urbino en 1495, ocupó el vacío dejado por Santi como pintor principal de la corte
de Guidobaldo de Montefeltro. Este retablo estaba ubicado originalmente en la Catedral de Urbino y es una pieza fundamental que demuestra la madurez de Vitti y su integración en el ambiente humanista de la corte de Montefeltro. En la composición, las figuras sagradas y los donantes conviven en un espacio arquitectónico armonioso. En el centro aparecen San Martín de Tours y Santo Tomás Becket, ambos representados con sus atributos episcopales y sentados en un plano elevado. Santo Tomás mira directamente al espectador sosteniendo una cruz procesional. A los pies de los santos aparecen retratados los comitentes en actitud orante. Giovan Pietro Arrivabene, obispo de Urbino, cuyo testamento financió la obra, y su sobrino Giacomo. La escena se desarrolla bajo un arco en ruinas de estilo renacentista que se abre a un paisaje detallado y luminoso, típico de la escuela de Urbino que guía la mirada hacia el horizonte. La obra fue un encargo para la capilla funeraria de los Arrivabene en la Catedral de Urbino. Es una de las pocas obras de la catedral que sobrevivió al catastrófico derrumbe de la cúpula en 1789. Esta peculiar obra fue encargada originalmente para la Capilla Bonaventura en la iglesia de San Bernardino en Urbino y fue trasladada a la Pinacoteca de Brera en 1811 tras las supresiones napoleónicas. Es una pintura muy interesante ya que combina el tema de la Anunciación y una sacra conversación con San Sebastián y Juan el Bautista. Es una obra de madurez de Vitti en la que se observa una mayor monumentalidad y relieve plástico en las figuras. Los historiadores señalan en esta obra una influencia del propio Rafael. Es un ejemplo destacado del Renacimiento en la región de las Marcas, reflejando la atmósfera devocional y poética que caracterizó la producción de Vitti en esa época. La Magdalena fue una de sus últimas obras importantes, situada en la Catedral de Gubbio, donde podemos percibir un estilo mucho más pesado, lo que refleja no solo el final de su carrera, sino que ya en estas obras había una gran intervención de sus ayudantes. Muchos historiadores consideran que Vitti fue el primer mentor de Rafael tras la muerte de su padre. Vitti era 14 años mayor que Rafael y, como hemos comentado, cuando regresó de su formación en Bolonia, sucedió a Giovanni Santi como pintor principal de la corte del duque de Urbino. Rafael entonces tenía 11 años, así que Vitti pudo haber actuado como uno de sus primeros maestros o mentores, informales, por supuesto, antes de que el joven partiera para formarse con el Perugino. Su influencia es visible en sus primeras obras de Rafael, como esta que vemos aquí en la imagen del Sueño del Caballero, realizada hacia 1504 y que actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. Años más tarde, cuando Rafael ya era el artista más solicitado de Roma, es cuando se invierten los roles. Sin embargo, la amistad persistió. Cuando Rafael recibió el encargo de la decoración de las estancias vaticanas, mandó llamar a Vitti para unirse al grupo de colaboradores. Su relación fue muy estrecha, tanto
que Vitti heredó o adquirió una parte importante de los dibujos del estudio de Rafael tras la temprana muerte del maestro en 1520. Timoteo Vitti fue una figura prominente en la sociedad de Urbino. Además de pintor de la corte, sirvió como magistrado en 1508 y magistrado principal en 1513. Rafael enfrentó la pérdida de sus padres a una edad muy temprana, lo que marcó profundamente su infancia en Urbino. Su madre, Maya Sharla, murió cuando él apenas tenía 8 años. Y como ya hemos comentado, cuando muere su padre, Giovanni Santi, contaba con 11. Entonces, la tutela del niño quedó legalmente en manos de su tío paterno, Bartolomeo, que era sacerdote. Y desde muy pequeño, Rafael ya mostraba un talento prodigioso en el taller de su padre. Se cree que fue esta red de contactos en la corte de Urbino y la relación con artistas como Timoteo Vitti lo que permitió que su formación continuara a pesar de quedar huérfano. Rafael realizó varias obras para Guidobaldo, incluyendo este retrato que habíamos visto hace un momento, así como pequeñas pinturas de devoción. La corte de Urbino bajo Guidobaldo y su esposa Elisabetta Gonzaga funcionó como una plataforma de lanzamiento para Rafael. De hecho, fue la hermana del duque Giovanna de la Rovere quien en 1504 escribió la carta de recomendación que permitió al joven pintor establecerse en Florencia para continuar sus estudios. En la corte de Guidobaldo, Rafael convivió con grandes intelectuales como Baltasar de Castiglione. ¿Lo recordamos? Este autor del Cortesano, que el propio Rafael le hizo este magnífico retrato. Esta convivencia moldeó el carácter de Rafael y lo convirtió en el pintor caballero que más tarde triunfaría en Roma. Y aunque Rafael, como ya veremos a continuación, trabajó para mecenas poderosos como los papas Julio II o León X, siempre mantuvo un vínculo especial con la casa de Urbino, a la que siguió enviando obras incluso cuando ya era una celebridad internacional. Hacia 1499, con 14 años, Rafael se traslada a Perugia, al taller del Perugino, donde perfeccionó la técnica de la perspectiva y de la composición y de la anatomía, los cuerpos, dulcificando aún más los rostros. Pasó rápidamente de alumno a colaborador estrella en un año, porque para 1500 ya se le considera un maestro de pleno derecho, firmando contratos independientes como el del retablo Baronchi, del que este ángel que vemos aquí en la imagen formó parte. Este fue el primer encargo documentado de Rafael contratado el 10 de diciembre de 1500 para la capilla de Andrea Baronchi en la iglesia de San Agustín en Città di Castello. Lamentablemente, la obra no se conserva completa. Hubo un fuerte terremoto que dañó seriamente tanto la iglesia como el retablo a finales del siglo XVIII. Y para salvar lo que quedaba, la pintura fue desmembrada y los fragmentos ahora están dispersos en varios museos. Por ejemplo, en el Louvre se encuentra este detalle del ángel, pero otros fragmentos están en la Pinacoteca en Brescia
y en el Museo de Capodimonte en Nápoles. Rafael residió y trabajó intermitentemente en Perugia hasta 1504, año en el que finalmente se traslada a Florencia para conocer la obra de Leonardo y Miguel Ángel. Recordemos que el taller del Perugino tenía dos sedes, la de Perugia y la de Florencia. Eso permitió a Rafael familiarizarse con ambos ambientes artísticos antes de su mudanza definitiva. Entre sus obras tempranas, estando ahí con el Perugino, se encuentra esta obra que fue encargada para la familia Oddi, en la que Rafael utiliza los mismos recursos que hicieron famoso a su maestro. Divide la escena en dos planos. El terrenal, con los apóstoles que están alrededor del sepulcro lleno de flores, y el celestial, en donde está la coronación propiamente dicha con ángeles músicos. Todo está equilibrado de forma casi geométrica, buscando una armonía espiritual muy serena. Los apóstoles tienen esas posturas elegantes, lánguidas, con la cabeza ligeramente inclinada, típicas del estilo del Perugino. Los rostros de la Virgen y de los ángeles tienen esa forma ovalada, ojos pequeños, labios finos, que parecen sacados directamente del pincel del Perugino. El paisaje de colinas suaves, árboles delgados, cielos que se aclaran hacia el horizonte, es la marca registrada de la escuela de Perugia. Sin embargo, y aunque la similitud es enorme, ya podemos empezar a notar pequeños detalles donde Rafael está superando a su maestro. Las figuras de Rafael tienen un poco más de cuerpo, un poco más de peso. No parecen tan planas o recortadas como las del Perugino. Por otra parte, Rafael coloca el sepulcro de la Virgen en diagonal, oblicuamente, y eso rompe la rigidez de la composición y crea una sensación de profundidad mucho más realista que esas composiciones tan simétricas y frontales de su mentor. Cuando Rafael llega finalmente a Florencia en el otoño de 1504, se produce un giro radical en su carrera. Atraído por la fama de los trabajos de Leonardo y de Miguel Ángel, quienes coincidían en la ciudad de Florencia en ese momento, Rafael pasó de ser un maestro local en Umbría a convertirse en un innovador de alcance universal. De Leonardo adoptó la composición piramidal y la técnica del esfumato, ese difuminado de los contornos. Se sabe que quedó tan impresionado por la Mona Lisa que realizó dibujos basados en su estructura para sus propios retratos. Y un ejemplo lo vemos en este que hizo a Maddalena Doni en 1506, en el que la mujer tiene prácticamente la misma posición que Mona Lisa. Pero no nada más Rafael copió esa posición, sino muchísimos artistas a lo largo de los años. De hecho, esa posición se le conoce como la posición Gioconde dentro de la retratística. Rafael no fue el único que la copió. Recordemos que el Perugino era o fue compañero de Leonardo en el taller del Verrocchio. Cuando Rafael llega a Florencia, Perugino lo lleva a conocer a Leonardo y Leonardo estaba justamente trabajando
en la Mona Lisa. De ahí surge esta influencia tan abrumadora que vemos sobre todo en este retrato. En esta otra obra de Rafael para la capilla de los novicios de San Marcos, vemos nuevamente una gran influencia de Leonardo, tanto en esa composición piramidal como en la posición de la Virgen con Jesús y San Juanito. De hecho, esa posición que tiene la Virgen recuerda bastante a la obra de Leonardo que vimos de Santana la Virgen con los dos niños. En Florencia, Rafael se especializó en pinturas como esta para mecenas privados y empieza a destacar con estas eh, obras, se vuelven famosas sus vírgenes que hoy se consideran la cumbre del equilibrio renacentista. Una de las más famosas Madonas es esta, la Madonna del Gran Duque. En 1799, el Gran Duque de Toscana, Fernando III, compró esta pintura. Le gustaba tanto que se dice que se la llevaba a todas partes, a todos sus viajes. Se negaba a separarse de ella, incluso cuando tuvo que exiliarse de Florencia. Es por eso que se le conoce con ese nombre de la Madonna del Gran Duque. Lo fascinante de la obra es cómo Rafael logró que la Virgen pareciera una madre real. No es esa reina distante que está en un trono, sino que es una mujer joven sosteniendo a su hijo con una ternura naturalista, pero manteniendo una dignidad casi divina. Se ha escrito mucho acerca de esta composición y de cómo las figuras emergen de un oscuro total, lo que también encumbró a esta obra. Sin embargo, a través de algunas radiografías que se ha descubierto que en principio a espaldas de la Virgen a su izquierda estaba una ventana en forma de arco. Bueno, de hecho está, o sea, en la pintura subyacente está una ventana en forma de arco que da a un paisaje. Ese fondo oscuro fue posterior y no representa la idea original de Rafael. De hecho, se dieron cuenta recientemente, en el 2010, cuando se hizo una limpieza a esta obra, que se hicieron esos estudios tan minuciosos que se hacen antes de una intervención, y es cuando detectan que ese fondo negro es un repinte posterior a Rafael. Y hubo un gran debate durante mucho tiempo porque había restauradores que pensaban que ese repinte debiera de quitarse y dejar el original del artista. Y otros restauradores decían que no. Y también de alguna manera tenían razón, porque justamente como les digo, ya había habido varios ensayos en donde se habla de esta Virgen, en donde se habla de ese fondo oscuro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues finalmente ganaron estos y se quedó el fondo oscuro. En 1508, el Papa Julio II, por recomendación del arquitecto Donato Bramante, llamó a Rafael para decorar sus estancias en el Vaticano. Este movimiento marcaría la cima de su carrera. Julio II, un papa de carácter enérgico, detestaba profundamente a su predecesor, que fue Alejandro VI, un Borgia. Por ello, se negó a vivir en los apartamentos decorados por los Borgia y decidió remodelar un nuevo conjunto de estancias en el piso superior del Palacio Apostólico, las cuales hoy conocemos
como las estancias de Rafael. Este magnífico retrato del Papa Julio II fue realizado por Rafael poco tiempo antes de la muerte del Papa en 1513. El Papa Julio II pertenecía a la influyente familia de la Rovere. Su nombre de nacimiento era Giuliano de la Rovere y fue una de las figuras más poderosas y ambiciosas del Renacimiento italiano. Fue sobrino de Francesco de la Rovere, quien gobernó como el Papa Sixto IV, ¿lo recuerdan? El que crea la Capilla Sixtina. Esta conexión fue fundamental para su ascenso en la jerarquía eclesiástica. Este apellido de la Rovere significa literalmente del roble en italiano. Y por ello su escudo de armas y mucha de la decoración que encargó, como es el caso de este retrato, presentan bellotas y hojas de roble como referencia a su familia. Aquí vemos ese detalle de la bellota justo en la silla, en el respaldo de la silla del Papa. Julio II se ganó el apodo de Papa Guerrero por liderar personalmente ejércitos para consolidar y expandir los estados pontificios, enfrentándose a potencias como Venecia y Francia. Pero a pesar de su carácter belicoso, es el responsable de algunos de los mayores tesoros del Vaticano. Encargó a Miguel Ángel la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina y su propio mausoleo, el cual incluye la famosa escultura del Moisés. Y a Rafael le encarga las estancias en el Vaticano. Pero además, recordemos este apellido de la Rovere que también está relacionado con Urbino, porque Guidobaldo, el de Montefeltro, adopta a su sobrino, que es una de la Rovere, para continuar con el ducado de Urbino. Entonces, por todos lados hay esa relación con Urbino. De hecho, el Papa Julio II llevó no solamente a Donato Bramante, que es también de Urbino, y es quien convence al Papa de que Rafael podría ser la persona que necesitaba para realizar estos trabajos en sus aposentos personales. Entonces Rafael tenía 25 años, era muy joven. Cuando Rafael llegó, no estaba solo porque Julio II ya había convocado a un equipo de pintores consagrados, incluyendo a su antiguo maestro, el Perugino, a Sodoma y a Lorenzo Lotto. Recordemos que Donato Bramante también, estando allá en Roma, estaba trabajando en las obras de la nueva Basílica de San Pedro. Julio II había llamado ya a un equipo de pintores, incluyendo a Rafael, pero las obras de estos pintores, como el Perugino, Sodoma y Lorenzo, su destino fue una historia agridulce, porque aunque todos fueron contratados por el Papa para decorar su nuevo apartamento, la mayoría de sus trabajos fueron literalmente borrados de las paredes cuando el Papa descubrió y se maravilló con el talento de Rafael. La decoración de las estancias vaticanas fue un proceso largo que se extendió desde 1508 hasta la muerte de Rafael, que se da en 1520. La primera estancia que se decoró fue la denominada Estancia de la Signatura, así se llamaba porque ahí se alojó el Tribunal Pontificio de la Signatura. Este espacio sería la biblioteca privada del pontífice y la temática entonces debía de contemplar las tres categorías máximas del espíritu humano:
la verdad, el bien y la belleza. Además de que fue la primera sala que se decoró, contiene una de las obras maestras de Rafael. La verdad está representada desde dos vertientes. La primera de ellas es la verdad teológica, simbolizada en la Eucaristía. Gesto, gesto de acción de gracias que Jesucristo lega a sus discípulos en su memoria, poco tiempo antes de su pasión. Por lo tanto, todo el servicio de la Iglesia de Cristo sobre la tierra gira en torno a este acto supremo como medio de redención y también de relación con un ser divino que incluye a la Trinidad, a las potencias celestiales y a los santos en todas las épocas. Es pues esta realidad teológica compleja la que Rafael pretende representar en este fresco, que debe ser, dado que está destinado a la oficina y a la biblioteca del Papa Julio II, un apoyo a la contemplación del misterio de la Iglesia sobre la tierra y en los cielos. En el caso de la otra verdad, es la racional o la filosófica, que está representada por la Escuela de Atenas, la obra maestra de Rafael. Rafael recrea una gran arquitectura en la que se encuentran congregados gran cantidad de sabios y filósofos de la antigüedad que representan las diferentes disciplinas de la tradicional división de las artes liberales. Al centro de la composición resaltan las figuras de Platón y de Aristóteles. Son reconocibles por los libros que portan. Me acerco para que lo vean. Platón exhibe el Timeo y Aristóteles sostiene la ética. Platón señala con su dedo el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles, con el gesto de su mano dirigido hacia el suelo, se atiene a las realidades empíricas. Varios de los filósofos se encuentran representados tomando como modelos a contemporáneos de Rafael. Platón es tomado de un retrato de Leonardo, y hay otro personaje que está tomado de la figura de Miguel Ángel, que es este que vemos aquí, que es Heráclito. Es interesante aquí detenernos un momento porque justamente este personaje, Heráclito, no estaba considerado por Rafael en su proyecto. Hay un dibujo de su proyecto en donde no aparece este personaje, sino que lo decide finalmente poner ahí esta figura de Heráclito con el rostro de Miguel Ángel. Y es que sucede algo bien interesante. Cuando Rafael está pintando esta estancia de la señoría, de la signatura, perdón, Miguel Ángel está trabajando en la Capilla Sixtina decorando el techo. Pero Miguel Ángel era muy celoso y no permitía que nadie entrara, ni siquiera el Papa lo corría. Pero recordemos que Donato Bramante estaba trabajando también en el Vaticano. Y entonces sabía cuando Miguel Ángel no estaba ahí en la capilla trabajando y llevó a su amigo Rafael para que conociera el trabajo que estaba haciendo Miguel Ángel. Entonces se quedó maravillado y es ahí realmente cuando Rafael empieza a tener una influencia también
de Miguel Ángel. Sobre todo lo vamos a ver en figuras, por ejemplo, como esta que vemos aquí, esta estatua, que recuerda de alguna manera esas figuras que están pintadas ahí en la Capilla Sixtina por Miguel Ángel. Rafael era como una esponja que absorbía todo ese talento, no solamente de Leonardo, sino de Miguel Ángel, del Perugino, de todos, pero haciendo una síntesis y creando obras tan magníficas como esta de la Escuela de Atenas, que es verdaderamente una obra sensacional. Recordemos que también tenía que representar el bien y entonces lo hace con las virtudes cardinales y la ley, tanto la divina como la de los hombres. Pero cuando va a empezar a trabajar, Rafael se encuentra con una dificultad doble en esta pared. Por un lado había una ventana central, pero además los muros que están lateralmente tenían dimensiones o tienen dimensiones diferentes, pero lo resuelve perfectamente. Utiliza la parte superior en donde personifica a las virtudes cardinales, fortaleza, prudencia y templanza, acompañadas por ángeles que simbolizan las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y en la parte inferior muestra a nuestra derecha la representación del derecho canónico con la imagen de Gregorio IX recibiendo las decretales de San Raimundo. Y a nuestra izquierda, en la pared más angosta, el derecho civil con Triboniano entregando las pandectas a Justiniano. Finalmente, para representar la belleza, Rafael hace esta representación del monte Parnaso de Apolo y las musas. Sitúa en el centro de la composición, en la parte alta, a Apolo tañendo una lira de arco acompañado de las musas, Calíope y Érato presidiendo el coro, Talía, Clio y Euterpe aparecen detrás de Calíope, mientras, a nuestra izquierda, mientras que Polimnia, Melpómene, Terpsícore y Urania se colocan tras Erato a nuestra derecha. 18 poetas acompañan a las musas y Apolo. Existen numerosas dudas sobre su identificación. Estos poetas forman un semicírculo cerrado por las figuras de Píndaro y Safo junto a la ventana, enlazando con su postura este espacio fingido y el real al proyectarse hacia el espectador. ¿Ven ese talento que tenía Rafael para resolver las composiciones de una manera realmente prodigiosa? El Papa Julio II murió en febrero de 1513 y su sucesor, León X Giovanni de Medici, continuó con el proyecto de la decoración de las estancias con la propuesta de Rafael. En ese momento se estaba terminando esta estancia de Eliodoro y el Papa le pidió que incluyera su propio retrato en uno de los frescos. El trabajo fue realizado con la ayuda de sus discípulos. Tanto la temática como la intencionalidad y el tono de esta estancia difieren sensiblemente del espíritu con el que fue proyectada la que acabamos de ver. Las circunstancias políticas por las que el papado atravesaba habían cambiado. Las escenas que se representan en esta sala son la expulsión de Heliodoro, que vemos aquí, la misa de Bolsena,
la liberación de San Pedro, que es en esta pared, y el encuentro de Atila con León Magno. Bajo el mando de León X, Rafael comenzó la tercera sala, que es esta de la estancia del incendio del Borgo. En esta etapa, el estilo de Rafael se volvió más complejo, pero también empezó a delegar muchísimo trabajo a sus ayudantes por la enorme carga de trabajo que el nuevo papa le asignaba, incluyendo la dirección de las obras de la Basílica de San Pedro. La última estancia, que es la estancia de Constantino, ya no pudo verla terminada Rafael por su prematura muerte en 1520, por lo que su taller la finalizó basándose en sus diseños. Rafael también le realizó un retrato al Papa León X. Aquí lo vemos que aparece en el centro de la composición, flanqueado por dos de sus primos y cardenales, Julio de Medici a la izquierda, quien sería el futuro Papa Clemente VII, y Luis de Rossi a la derecha. La presencia de ambos ha sido interpretada como una guardia simbólica tras una reciente conjura contra el Papa. Al igual que el retrato hecho a Julio II, Rafael no idealiza a León X, lo representa con su cuerpo corpulento y su mirada miope. Se le muestra en su estudio sosteniendo una lupa de oro y examinando un manuscrito iluminado que se ha identificado como la Biblia de Hamilton, lo que destaca su imagen de erudito y bibliófilo. El Papa León X era Giovanni de Medici, el segundo hijo de Lorenzo el Magnífico, el gran mecenas de Florencia, del cual hemos hablado en clases anteriores. Su llegada al trono papal supuso un cambio de estilo, de la personalidad guerrera y austera de Julio II a una corte mucho más refinada, intelectual y orientada al disfrute de las artes. A pesar de que los Medici y los de la Rovere eran familias distintas, León X decidió mantener a Rafael como su artista principal por varias razones. El Papa quería que las estancias se terminaran para mostrar la continuidad y el poder de la Iglesia. Por otra parte, Rafael era el diplomático amable, era un excelente gestor y esas cualidades le encantaban a León X. Así que además de continuar con las estancias, Rafael fue nombrado arquitecto de San Pedro y diseñó los famosos tapices para la Capilla Sixtina. Aunque Rafael ya era un artista cotizado antes de llegar a Roma, el encargo de las estancias vaticanas y la posterior confianza de León X lo transformaron en un gestor de talento. El taller de Rafael en Roma llegó a tener más de 50 colaboradores a quienes les asignaba tareas completas según la habilidad de cada uno. Su mano derecha fue Giulio Romano, que vemos aquí en un retrato que le hizo Tiziano, que era un especialista en figuras y en composición. Giuliano Romano fue el discípulo más brillante y orgulloso de Rafael y se convirtió en el heredero intelectual y artístico del maestro tras su muerte. A la muerte de Rafael en 1520, Giulio, junto a otro colaborador, Gianfrancesco Penny, recibieron el encargo de terminar proyectos inconclusos de Rafael
como lo que ya comentamos, la estancia de Constantino en el Vaticano, pero también esta célebre obra de la Transfiguración, que actualmente también está en los museos vaticanos. Rafael le legó a Giulio parte de sus instrumentos de trabajo y dibujos, lo que le permitió mantener la continuidad del taller. Hasta 1527, con el saqueo de Roma, sus discípulos se dispersaron por toda Italia, llevando el estilo romano de Rafael a Mantua, Génova y Nápoles. Para entonces, Giulio Romano ya estaba en Mantua. En 1524, huyendo de las restricciones de Roma, fue atraído por el mecenazgo de Federico II Gonzaga. En Mantua trabajó como arquitecto, pintor e ingeniero. Su obra cumbre ahí es el Palacio de Te, donde rompió todas las reglas clásicas. Los frescos que realizó en el Salón de los Gigantes, que vemos aquí en la imagen, cubren paredes y techo sin interrupciones arquitectónicas, creando una experiencia inmersiva donde el espectador siente que el techo se desploma sobre los gigantes que intentan asaltar el Olimpo. Es una de las obras destacadas del manierismo. Es el estilo que se ubica a partir justamente de la muerte de Rafael en 1520. Pero de este estilo del manierismo hablaremos en otra clase. Vamos a concluir nuestra clase de hoy con, con un video que nos habla de la técnica de Rafael. Es un video que es un poco larguito, no mucho, pero más o menos, un poco más largo que la que vimos la semana pasada. Así que voy a cortar la grabación del video de la clase ahorita y como siempre saben que encontrarán el vínculo de este video en el PDF que les mandaré de la clase.